Muy bienvenidos sean todos a la sexta sección de nuestra serie, El drama de las edades. Es un placer grande acompañarles de nuevo y esperamos que estén gozando de las mejores bendiciones del Señor. Quedamos en la última ocasión en la pregunta ¿qué tiene para decirnos Elena G. de White en relación a la autoría apostólica del Apocalipsis? Elena de White corrobora la verdad generalmente aceptada de que Juan fue el autor del libro del Apocalipsis, estando desterrado en la isla de Patmos. Entre otras declaraciones tenemos las siguientes. Para los que tengan interés en la fuente bibliográfica, repito, pueden solicitarla para no estar mencionando cada ocasión el punto, para no hacerlo muy tedioso esto. Solo voy a darle las declaraciones. Entre los riscos y rocas de Patmos, Juan mantuvo comunión con su Hacedor. Otra cita. En todo su derredor el apóstol observaba vestigios del diluvio que había inundado la tierra. ¿Quién? El apóstol. Déjenme darles esta porque es importante. Aprovecho aquí para mencionarles que lo que estoy compartiendo con ustedes es textualmente, a partir de ahora y en algunas de las clases anteriores, textualmente el material de mi libro, del primer capítulo del Apocalipsis, El drama de las edades, por si alguno tiene interés. Este es el libro, estoy elaborando un libro por capítulo. Este es el primer tomo, donde estamos analizando el primer capítulo, textualmente con algunas variedades o algunas citas y materiales que no están en este documento, es lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, permítanme darles la referencia de esta última cita, que dice: en todo su derredor el apóstol observaba vestigios del diluvio que había inundado la tierra. Este lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, página 457. Y la anterior, ya que se las estoy dando, es 456 la página. Otra cita: en la experiencia que adquirió el apóstol Juan bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano, haciendo alusión a su escritura del Apocalipsis. Mismo libro, página 459. Y a continuación, quisiera compartir con ustedes un breve bosquejo de la vida del hombre que escribió este libro, el apóstol Juan, porque hay enseñanzas preciosas para nuestro crecimiento espiritual en esto. No solamente el descubrir y el comprobar que fue él el autor del Apocalipsis, sino que el entrar un poquito en quién fue Juan, qué ocurrió con su vida después de conocer al Señor. Hay lecciones preciosas para todos. En este caso lo he tomado de la obra Descorriendo el velo de W. Graham Scrooge, de Editorial Client. Hablemos un poquito del hogar y oficio de Juan. ¿Qué de su círculo familiar? Bueno, su lugar y su casa de origen era Bethsaida, según Lucas 5:10 y Juan 1:44. Eran miembros de la familia 4. Marcos 1:19 y 20, 15:40,
Mateo 27, 56. Tenemos a Zebedeo como el padre, Salomé, la madre, Jacobo, hermano de Juan, y Juan. ¿Qué del oficio y actividades de padre e hijos? Eran pescadores, según Mateo 4, 21. ¿Qué del discipulado y la vida de este siervo de Dios, Juan el apóstol? Bueno, fue un seguidor de Juan el Bautista, según Juan 1, 35 y 40. Es la primera referencia que hay. Pero luego fue un seguidor de Cristo. Sus 3 llamados, primero, fue a seguir y a unirse a Cristo. Lo encontramos registrado en Juan 1, 35 al 40. Luego, su segundo llamado fue al discipulado, Mateo 4, 21 y 22. Y luego al apostolado, Lucas 6, 12 al 14. Su relación con Jesús fue única. Fue uno de los primeros discípulos llamados, Juan 1, 35 al 40. Fue uno de los 4 apóstoles nombrados, Mateo 4, 18 al 22. Y uno de los 3 apóstoles privilegiados. Pueden ver por qué en Marcos 5, 37, Mateo 17, 1 en adelante y 36, 37. Fue uno de los 4 que fueron causa del gran discurso profético de Jesús de Marcos 13, según Marcos 13, 3. Y uno de los 2 enviados a preparar la Pascua, según Lucas 22, 8. Se dice finalmente de él, el discípulo a quien Jesús amaba. No es que no amaba a los demás, por supuesto, pero a lo que está haciendo alusión es a esa estrecha relación íntima que hubo entre ellos. Juan 13, 23, 22, 21, 7 y 20. Referencias a Juan en la historia de la iglesia. Bueno, 3 veces aparece registrado en el libro de los Hechos. En el templo, Hechos 3, 1. Ante el concilio, Hechos 4:13, y en Samaria, Hechos 8:14. Después de Hechos 15 no hay ninguna otra mención de Juan durante 45 años. Y entonces él mismo se menciona indirectamente en su evangelio y en las epístolas, y directamente en el Apocalipsis. Su cargo y su obra, ¿qué decir al respecto? Según la tradición, Juan dejó Jerusalén y se fue a Asia, quizá debido a la muerte de Pedro y Pablo, Timoteo y Tito, que dejaría las iglesias de Asia sin dirigente. Se estableció en Éfeso, donde llegó a ser obispo. Es probable que pasara gran parte de su vida allí, donde sería enterrado. Su obra parece haber sido la instrucción de iglesias y el nombramiento de ancianos. Fue desterrado a la isla de Patmos, probablemente por Domiciano, del 95 al 96 después de Cristo, y fue dejado en libertad, probablemente a la ascensión de Nerva, y se dice que sobrevivió hasta el reino de Trajano. Jerónimo indica que su muerte ocurrió en el 98, otros dicen años más tarde. Sus escritos, un evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Su carácter, en primer lugar, fue ante todo un hombre contemplativo. No analiza como Pablo la fe y su objeto, ni discute o presenta argumentos. Le basta afirmar la verdad, para que todo aquel que la ame la reciba como él la había aceptado, por intuición inmediata, no por demostración. De un solo salto, el corazón de Juan se eleva a las vertiginosas alturas en las cuales la fe está entronizada. Pero también era apasionado. Por el hecho de ser un hombre de amor, se ha pensado que tenía tendencia al sentimentalismo, pero esto no es verdad. Podemos ver Lucas 9:54, Primera de Juan 2:22, 3:8 y 15, 4:20 y Marcos 3:17 para entender que no era así. Era incapaz de entusiasmos a medias y fe en suspenso. Era ardiente en celo y severo por temperamento. Su conversión, características anteriores a ella: era codicioso. Marcos 9, 33 al 37 nos lo indica. Quería ser el primero en importancia. Era exclusivista. Se consideraba superior a los demás. Marcos 9, 38 al 40. Buscaba puestos. Marcos 10, 35 al 37.
Era impulsivo. Lucas 9, 51 al 56. Siempre dispuesto a resentirse por los desprecios y los insultos. Pero después de su conversión las cosas cambiaron. En primer lugar, reconoció sus propios errores. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Lo distinguió la humildad después de su conversión. Su humildad no era simple alarde o pretensión, era una gracia que le cubría tan naturalmente como su propio vestido. Procuró evitar llamar la atención hacia sí mismo. Dice otra escritora, procuró siempre ocultar sus propios actos de justicia y evitar todo lo que pareciera llamar la atención hacia sí mismo. Venció el egoísmo. Su camino carecía de egoísmos. En su vida diaria enseñaba y practicaba la caridad, el amor en su sentido más amplio. Llegó a ser maestro en santidad práctica. Juan era maestro en santidad práctica, nos dice esta autora. Nunca pretendió ser sin pecado. Hechos de los Apóstoles, página 448, de Elena de White. Y la mayoría de lo que leímos anteriormente fueron declaraciones de ella también. Actividades que lo condujeron a la conversión. 1. La contemplación de Cristo. Y de allí sus lecciones para nuestra vida. Sigue diciendo esta autora, día tras día en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. 2. Se perdió de vista a sí mismo. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor de su Maestro. Sometió su temperamento. Dice ella, sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo. Y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Practicó la comunión con Cristo. Dice esta autora, semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adoran. Finalmente, su tema favorito, nos dice ella, era el amor infinito de Cristo. Dice, fue este hombre quien recibió la revelación de Jesucristo, que estudiaremos a continuación, porque nos corresponde avanzar en el texto y si vamos allá al capítulo 1 de Apocalipsis, en el que estamos todavía, y el versículo 1, leíamos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí cerramos el comentario al versículo 1 y procedemos al versículo 2, que estaremos viendo en nuestra próxima sección. Que Dios les bendiga abundantemente.